Hola a todos, bienvenidos a mi canal de espiritualidad basada en la tierra, de espiritualidad femenina. Mi nombre es Susana y el día de hoy les quiero compartir un tema que a mí se me hace fascinante y tiene que ver con pues justamente una práctica de espiritualidad basada en la tierra y también con el recuperar los saberes ancestrales de los pueblos originarios de aquí de América. Y entonces vamos a estar hablando de los animales de poder, de la medicina de los animales de poder y de la sanación espiritual a través de conectar con estos animales. Bueno, entendiendo por medicina, no el término convencional que entendemos de medicina, de ser un médico, de ir a la universidad, sino que es una medicina desde el punto de vista de la sabiduría ancestral. Cuando hablamos de medicina es algo que mejora nuestra conexión con el gran misterio o con el gran espíritu o como sea que lo comprendamos y con toda la vida, que nos ayuda a reconectar. Entonces en otros videos cuando hablo de sanación, justamente la sanación es ese volver a conectar con la esencia de la vida, con mejorar nuestra conexión espiritual. Y entonces en este sentido así es la medicina. Entonces todos los animales tienen una medicina y por eso se les llama entonces animales de poder. No quiere decir que exista animales que tengan poder y animales que no tengan poder. Todos los animales tienen su propia medicina y su propio poder. Pero bueno, se les llama así como para distinguirlos, de que están hablando a un nivel simbólico, a un nivel espiritual, de algo que nos pueden compartir, una enseñanza, una lección de vida. Eh, entonces, las enseñanzas de los animales de poder y de su medicina nos brindan poder, nos brindan fuerza, nos brindan comprensión y, como les decía, nos van dando lecciones a lo largo de la vida de diferentes maneras. Y esto se va convirtiendo en un estilo de vida porque nos vamos conectando con toda la familia planetaria y vamos entendiendo que cada uno de las criaturas que existen, hay una interconexión entre todos y que cada uno puede aportarnos algo. Este se va convirtiendo, como les digo, en un estilo de vida que nos lleva a vivir de una manera que contribuye a sanarnos de forma colectiva y a caminar sobre la madre tierra en armonía con toda la familia planetaria. Entonces, la medicina de los animales de poder se fue extrayendo, o sea, es una sabiduría, pues como les digo, ancestral, y que se fue extrayendo a partir de la observación de nuestros ancestros, de la observación de la naturaleza, de cómo operaba, de cómo funcionaba, y de observar a los animales, y entonces observar su comportamiento, observar cómo se relaciona con otros animales, observarlo en acción en su hábitat, también las características físicas de ese animal, ¿no? Que lo pueden ayudar pues, a sobrevivir, a poder hacer muchas cosas. Todo esto ha surgido a partir de la observación y entonces a partir de ahí es cómo se traducen esas lecciones que ese animalito tiene a nuestra vida cotidiana, ¿sí? A un nivel simbólico, a un nivel espiritual, cuáles son las enseñanzas que esos animales nos pueden otorgar. Ok, entonces a veces el animal de poder puede llegar a nosotros de una forma directa y así de repente espontánea y se nos puede aparecer físicamente el animal. A veces puede ser en sueños, a veces puedo yo sentir una conexión con un determinado animal que puedo tener desde siempre, que no sé ni por qué, que a lo mejor ni siquiera conozco tanto al animal físicamente o no he convivido con él, pero yo siento una conexión o una afinidad con ese animal. Y a veces puede aparecer en una meditación, si no es en el sueño, puede aparecer en una meditación. Y a veces también puede aparecer en un oráculo, por ejemplo, en las cartas, ¿no? Si tenemos cartas de animales, como las con las que vamos a estar trabajando, que ahorita les comparto. Entonces, pues
puedes salir también ahí en la carta y trabajar con la medicina del animal que sale. Hay diferentes formas de trabajar con los animales de poder. A veces uno tiene un animal de poder que lo va a acompañar durante toda su vida o lo va a acompañar durante décadas, porque es la medicina que constantemente veniste como a desarrollar, ¿no? En esta encarnación es la medicina que necesitas trabajar, que necesitas desarrollar. A veces hay animales que vienen para cosas muy puntuales en tu vida que necesitas y que están contigo durante un tiempo más o menos corto y luego ya se va. O sea, no es como el animal, no es como tu tótem con el que vienes a trabajar toda la vida, sino que nada más es para cosas muy puntuales, a lo mejor en tu relación de pareja o en tu trabajo o algún aspecto de tu personalidad muy puntual, etcétera. Y entonces a veces es como invocar la medicina de ese animal y a veces llegan a tu vida para mostrarte una lección o también se pueden invocar en momentos cuando yo necesito un talento específico. Entonces necesito desarrollar tal medicina o necesito integrar tal medicina a mi vida, puedo llamar a ese animal. Y a veces el animal se presenta solito, como les decía. Y bueno, esto es lo que vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a explorar. Y aquí hay una cosa muy importante, que nuestra percepción debe de estar abierta y nuestra intuición. Porque si no tenemos la intuición, pues ni siquiera vamos a observar y va a pasar desapercibido y no lo vamos a notar. Y entonces, bueno, aquí me gustaría compartirles una experiencia personal que yo tuve en el 2023 con la medicina de la hormiga. Pues parecería que todo el mundo quiere trabajar así con animales, no sé, como el lobo, el oso, el puma, así como animales muy poderosos, pero en realidad un trabajo muy profundo que yo hice fue con la medicina de la hormiga. Y entonces, eh, pues ella apareció en un viaje que hice, me mordió, bueno, fueron varias hormigas, me imagino, me mordieron y entonces yo tuve una gran alergia en mi tobillo y entonces se me puso mi pie como pata de elefante, literalmente. Tenía mucho dolor, no podía caminar, no me entraban los zapatos. Si si esto lo hubiera visto como desde un punto de vista de, pues me picó y el significado de esto es que no me puse suficiente repelente, ahí queda. Y yo no me sumerjo realmente en el aprendizaje o en la lección que esconde o que escondía este evento con la hormiga. Hubiera pasado de largo y no hubiera aprendido la lección o lo hubiera aprendido más adelante de otra manera. Pero entonces ahí es cuando les digo que tiene que estar abierta la intuición a decir, bueno, qué fue lo que pasó, por qué me está pasando esta situación, por qué, y además por qué en el tobillo, y por qué, ¿no? Como, y por qué siento tanto dolor, y por qué llegó la hormiga y demás. Y entonces lo que les puedo compartir es que la medicina de la hormiga es una medicina de, por un lado, aprender a ser paciente, y por otro lado, por el lugar donde me picó, bueno, me mordió, tenía que ver con, en la medicina tradicional, la parte de abajo, de la cintura para abajo, tiene que ver con nuestro pasado. Acá, esto es el presente, el tronco, y arriba es nuestro futuro. Entonces era un tema relacionado con mi pasado y aparte era el lado masculino y entonces tenía que ver con algo con la energía masculina y también de mi pasado. Y entonces me metí a trabajar con mi papá, con mi abuelo y pues en la actualidad cómo se veía reflejado ese trabajo en mi relación, o más bien ese trabajo que no había hecho con mi padre, cómo también se veía reflejado en mi relación de pareja. Y entonces, bueno, a la conclusión que llegué fue que yo había experimentado un sentimiento de profundo desamparo, como, como de la noche a la mañana perder el apoyo de mi padre y entonces tenerme que enfrentar a la vida yo sola. Y bueno, fue porque yo me embaracé cuando tenía 21 años y entonces pues mi papá sencillamente me echó de casa. Digo, yo también tenía planes como de irme, pero eh, como que perdí de la noche a la mañana como de ser una niña de familia cuidada, más o menos consentida y demás, a de repente
pues no tener nada de su apoyo, principalmente económico. Y entonces yo entré en un profundo sentimiento de desamparo, o con lo que pude conectar fue con un sentimiento de desamparo que no había podido trabajar, y que esto se venía replicando en mi vida en forma como de un patrón, primero con mi papá y luego con mi pareja, que mi pareja también estaba manifestando en ese periodo de mi vida, también como lo mismo de, tuve la creencia de que los hombres en general como que me abandonaban a mi suerte, o me dejaban, o que no podía contar con ellos como yo lo necesitaba. Y entonces, aunque mi pareja hacía cosas y demás, en la parte económica yo no sentía el sustento que yo necesitaba, y sentía que tenía que hacerlo yo todo sola. Y entonces como que empecé a tener esta creencia de que yo era la super mujer y que yo podía hacer todo sola y que no necesitaba de nadie y menos de ningún hombre para que me ayudara, y que yo podía salir adelante sola. Y entonces como que me cerré también a recibir, y entonces eso también estaba reflejándose en mi relación de pareja. Y entonces cuando yo empiezo a darme cuenta de todo esto, de mi sentimiento de víctima, de desamparo, de sentir que los hombres pues no me apoyan como yo lo necesito, y de entonces sentir que hago todo yo sola, la medicina de la hormiga pues tiene que ver con esto, ¿no? La hormiguita es súper trabajadora, eh, trae una pesada carga también, y entonces por un lado era, bueno, tiene muchas aristas su medicina, y se trabajaron más aspectos con ella, como uno de ellos también era la paciencia y aprender a respetar mis ritmos y no querer las cosas rápido que se manifestaran, y tener prisa de que las cosas ya fueran como yo quisiera, sin haber, o sea, como que quería un atajo y brincarme pasos. Y entonces la medicina es la paciencia, ¿no? De ir poco a poco lo que tengo que ir viviendo, respetar mis ritmos y decir, bueno, así es, este es tu ritmo y respétalo, porque yo ya en mi mente, yo ya quería, no sé, a mis 37 años, era, no, yo ya tengo que estar, yo ya a esta edad debí de haber hecho esto, o ya debí de haber logrado tal cosa y no lo he hecho, y entonces sentir una prisa y una urgencia, y entonces la hormiga lo que te dice es paciencia, o sea, todo va a llegar a su tiempo, tienes que confiar, tienes que soltar y tienes que aprender como pues sí, justamente como a respetar tu propio ritmo. Eso fue por un lado, y por otro lado, el, este sentir que trabajo y trabajo y trabajo, y no ver realmente los frutos de mi trabajo. Y todo esto me lo mostró ella, ¿no? Y entonces fue como empezar a indagar en las profundidades, empezar a revisar, empezar a escribir, empezar a recapitular la relación con mi padre, la relación con mi pareja, y entonces fue empezar a abrirme, sanar mi propia energía masculina, y que eso también se viera reflejado pues en mi dualidad, ¿no? Y entonces fue un proceso más o menos como de un año, donde las cosas se movieron, tanto a nivel interno como externo, se movieron, hubo mucho movimiento, se reestructuraron, y yo pude empezar a soltar, o sea, no fue de la noche a la mañana, les digo que me tardé más o menos un año, empezar a soltar este sentimiento de abandono o de desamparo o de sentirme víctima. Y por otro lado también decir, o sea, bueno, sí, soy muy fregona, sí puedo hacer las cosas yo sola, sí puedo salir adelante yo sola, como con esta fachada de la supermujer, pero también me abro a recibir, y también necesito de la energía masculina que esté aquí y que me ayude y que me apoye y que me provea, y donde yo pueda sentir que hay un equilibrio. Entonces, pues fue un trabajo muy profundo, y esto se los pongo de ejemplo porque así de poderoso puede ser algo tan sencillo como el tener la curiosidad de ver cómo una picadura de, de hormiga, cómo se hizo todo un trabajo de sanación. Y entonces así es, ese es el trabajo, ¿no? Que se hace con los animales de poder, que puede ser de muchas maneras o se puede manifestar de muchas maneras distintas. No tiene que ser tal cual como en mi caso, que fue toparme de forma directa, pero siempre tienen mensajes. El chiste es aprender a escucharlos, y el chiste es también aprender a discriminar cuando realmente son mensajes trascendentes, ¿no? Como por ejemplo en un sueño. Y eso no quiere decir que todo el tiempo nos estén mandando mensajes. O sea, si por ejemplo yo ahorita en mi casa, que vivo en una zona más o menos boscosa, si ahorita me encuentro una arañita, no va a ser de, ¿cuál es el mensaje de la araña? Porque
vi una araña, porque siempre hay arañas, entonces no, ahí no tendría tanto sentido. El chiste es cuando tú ves un animal o se te aparece un animal y que realmente te saca como de, o te emociona, ¿sí? O cuántas probabilidades tenías de verlo y de repente ibas en el bosque y se te apareció y viste a algún animalito, o en tu casa nunca había ese animal y de repente llegó un animal. Bueno, ¿cuál es la medicina? ¿Qué me está hablando? Entonces es estar con la percepción, les digo, abierta y abierta a leer, a observar, ¿no? Los significados que hay en la naturaleza y en especial con los animales de medicina. Y bueno, vamos entonces, o lo que voy a hacer es empezar a compartir la medicina de diferentes animales según pues la recopilación que han hecho, como voy diciendo, de sabiduría ancestral, que se ha venido haciendo a partir de esta observación. Y vamos a estar trabajando con este libro, que son las cartas de medicina de Jamie Sams, que es un oráculo justamente de animales de poder, y con las cartas. Y entonces vamos a estar como, pues eso, como no las voy a leer tal cual, sino que yo voy a hacer el resumen y lo más importante de compartir cada medicina de cada animal y ver como, para empezar a abrir como esta percepción y esta conexión con los animales. Y bueno, pues yo creo que por el día de hoy hasta aquí lo que les quería compartir. Y pues bueno, pronto nos vamos a meter en estas cartas de medicina y empezar a reconocer la medicina que los animales nos pueden aportar a nuestra vida y a nuestra conexión espiritual. Y bueno, me despido de ustedes. Nos vemos muy pronto y les mando un abrazo.